Muy bien, bueno, no sé si lo habéis intuido, pero vamos a seguir estudiando la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo que escribió Pablo. Y hoy vamos a estar viendo los versículos del 14 al 18 del capítulo 2, así que me vais a permitir que los lea brevemente. Os doy un poquito de tiempo para que los podáis buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y dice así, Pablo a Timoteo, dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Yo quisiera empezar mostrando algunas cositas, ¿no? 4 imágenes sencillas. Estas 4 imágenes tienen una peculiaridad, tienen una particularidad, ¿no? Estas 4 imágenes siempre disparan discusiones, ¿no? Cuando hablamos de fútbol, ¿qué es mejor, el Madrid o el Barcelona, no? ¿Qué equipo es mejor, no? Estáis todos de acuerdo, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hablamos sobre la carne y el pescado, ¿qué está más rico, la carne y el pescado? Si eres de Málaga, probablemente, no todo el mundo, pero la gran mayoría dirá que el pescado. Si vienes de un país donde la carne está muy buena, dirás que la carne, ¿no? Si vienes de Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, pues dirás que la carne. ¿Qué prefieres, la playa o la montaña? Uno la playa, otra la montaña, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es mejor? No sé si habéis dado cuenta, pero preguntar acerca de esto, hay temas que generan distintas opiniones, ¿no? Y el problema es cuando uno trata de dialogar con otra persona que piensa de forma distinta, ¿no? O por lo menos hay una diferencia de opinión, ¿no? De hecho, buscando en internet encontré una cita muy buena, ¿no? Y decía lo siguiente, dice: se puede decir que el acto de discutir es una acción característica del ser humano. O sea, los seres humanos discuten. Y es una cualidad que solo le pertenece a ellos. Y luego dice: toda persona en algún momento de su historia lo hace con palabras, gritos o llantos, como algunos elementos participantes del episodio, ¿no? En la sección que vamos a estudiar y que acabamos de leer de esta segunda carta a Timoteo, Pablo está enseñándole, le está dando unas directrices de cómo manejar ciertas discusiones que se estaban dando dentro del contexto de la iglesia de Éfeso. Ya hemos dicho varias veces a lo largo de esta serie que dentro de la iglesia de Éfeso había un problema, ¿no? Había un grupo de personas que eran cristianos, entre comillas, que estaban enseñando una versión del evangelio, de la vida cristiana, que no solamente estaba equivocada, sino que era destructiva, y apartaban lo que hacía. Finalmente, no era que hacía que esas personas estuviesen equivocadas, sino que apartaba a esas personas de poder vivir la experiencia real del Evangelio, de poder tener una relación real y verdadera con Jesús. Ese era el mayor de los problemas. Así que la tarea de Timoteo era corregir esta situación. Y si echamos un poquito la vista atrás, en el primer versículo de la primera carta a Timoteo, Pablo dice que había enviado a Timoteo justamente para eso, ¿no? Para que corrigiera a estas personas, para que corrigiera estas actitudes. Y en esta segunda carta lo que vemos es que parece que esto todavía no estaba resuelto en la iglesia. Seguía siendo un problema que estaba presente. Ahora, antes de empezar a mirar los versículos juntos, yo quisiera compartiros una observación muy breve. Cuando alguien tiene que corregir un problema o una situación problemática, normalmente el enfoque está en la situación. O sea, hay un problema X, yo tengo que resolver X, me enfoco en ese problema.
me enfoco en lo que está mal. Pero mira qué detalle más interesante, ¿no? Porque en este caso el problema era las discusiones y el enfoque principal a la hora de tratar las discusiones dentro de la iglesia debieran ser las discusiones en sí mismas. Pero mira qué observación más curiosa, ¿no? Cuando Pablo está enseñando a Timoteo, dedica un único versículo, el versículo 14, lo comienza hablando en plural, recuérdales, dedica un solo versículo al problema de las discusiones que estaban teniendo las personas, ese grupo de personas, pero el resto de los versículos, desde el 15 al 18, se lo está dedicando a Timoteo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 15 empieza con procura, es en tercera persona, se está dirigiendo a Timoteo. El 16 también comienza en tercera persona, evita, ¿no? Es muy interesante. O sea, Pablo, para que Timoteo trate este problema, para él es más importante que primero Timoteo lo trate consigo mismo, ¿vale? Ahora, ¿por qué hace esto Pablo? Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en este mensaje. Lo que sí quiero es que nos tomemos un ratito para ver justamente el problema, ¿no? El problema que estaba ocurriendo en la iglesia, que era discutir sobre palabras. Y lo primero que nos debería llamar la atención cuando leemos este versículo, o lo hemos escuchado, es lo que Pablo dice, ¿no? La expresión que utiliza Pablo. Pablo usa una expresión un poco extraña, de hecho la usa varias veces en otras cartas, que es, está dando una directiva, pero está diciendo que lleve a cabo esto solemnemente en la presencia de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué le está diciendo realmente a Timoteo? ¿Qué le está diciendo Pablo con esto? Bueno, lo podemos traducir de una forma sencilla, ¿no? O sea, lo que Pablo le está diciendo es, mira Timoteo, cuando tú hables con estas personas, cuando tú les digas que lo que están haciendo no es correcto, que no está bien, no solamente diles que te mando yo, sino que las palabras que yo te digo vienen directamente de Dios. Lo que yo te estoy expresando es una expresión que viene del corazón de Dios. No es algo que yo te recomiendo, ¿no? Es algo que está vinculado con Dios. ¿Por qué? Porque discutir es un asunto de extrema importancia para Dios. Es algo muy importante para Dios. No solamente porque es algo que está mal, sino porque tiene un efecto espiritual. Tiene un efecto espiritual en nuestra propia vida. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que le da Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que Timoteo tiene que decirle a estas personas? Algo muy sencillo, ¿no? Tiene que decir que no discutan sobre el sentido de las palabras, ¿no? Ahí la palabra que se utiliza y que hemos leído es contender, pero contender es discutir, o sea, es hablar para pelear. Es una guerra de palabras, ¿no? Ese es el sentido original. Lo que le pasaba a estas personas es que les encantaba discutir acerca de los detalles de la teología en el contexto. Eran unas personas que estaban discutiendo por el sentido de las palabras, ¿no? De hecho, para ellos, ser cristiano, ser una persona que verdaderamente conocía a Dios, tenía que ver con eso. Era convencer a las personas acerca de su conocimiento superior respecto a la teología. Y de hecho, ellos les encantaba discutir acerca de los detalles de la teología, era algo que les encantaba, que era un estilo de vida, ¿no? Pensaban que eran superiores al resto, ¿no? Y aparte estaban ciegos porque estaban convencidos de que realmente conocían a Dios. Pero curiosamente, la forma en la que trataban de enseñar a otros manifestaban justamente lo contrario, ¿no? La manera en la que ellos dirigían y usaban sus palabras con respecto a otros y las motivaciones que les mostraba o que les llevaba a hacer eso, los descalificaba. Estaba pensando en un ejemplo, ¿no? Y el otro día estuve leyendo las noticias, me enteré de algo que no es nuevo en general, ¿no? Pero hay un abogado muy reconocido aquí en Málaga que hace una semana o así entró la Guardia Civil, eso es Calle Lario, para los que no han descubierto o no han visto bien dónde es, pero entraron a Calle Lario y detuvieron a un abogado muy conocido aquí en Málaga porque estaba involucrado en esta trama de narcotráfico que hace poco han desmantelado, ¿no? Él estaba participando en esa red ilegal, ¿no? De una organización criminal, obviamente lucrándose. Pero fijaos la inconsistencia, la incoherencia. O sea, un abogado que esté involucrado
en algo ilegal es una contradicción. ¿Cuál es la función de un abogado? Que se cumpla la ley, ¿no? Sí, representar a una persona en un juicio, lo que sea, pero al final sobre lo que se sostiene es sobre la ley. Entonces es una contradicción que un abogado esté participando de algo que está fuera de la ley, que es ilegal. Es una incoherencia, una inconsistencia. Y lo que le pasaba a estos falsos maestros era algo similar. Su propia forma de defender sus ideas y de tratar de convencer a otros los descalificaba de ser personas que realmente podían enseñar el Evangelio a otros, ¿no? Algo que podemos aprender acerca de lo que este versículo nos muestra es que no podemos influir espiritualmente o madurar si vivimos discutiendo. No se puede. No se puede. Es imposible, sea de teología o sea de cualquier cosa. Es imposible. Hay una incompatibilidad entre la vida cristiana y un estilo de vida donde yo constantemente estoy dado a la discusión. ¿Vale? Una cosa es dialogar. Quiero que tengamos claro una cosa, porque a veces cuando escuchamos la palabra discutir, pensamos en, bueno, discutir es hablar con alguien. No. O sea, discutir es... hay un montón de cosas ahí detrás que ahora vamos a ver, que nos van a ayudar a entender qué es discutir. Dialogar es sentarse a hablar con una persona. Pero discutir es algo totalmente distinto, ¿vale? Como he dicho antes, la ilustración que mejor muestra eso es una guerra de palabras. Así que, si la discusión, si discutir es algo que me afecta en mi relación con Dios y en la forma en la que influye en otras personas, que ya veremos más adelante, ¿cómo puedo saber que estoy discutiendo con alguien? ¿Cómo puedo saber? Porque a lo mejor... sabéis que culturalmente hay cosas que están tan apegadas que uno no se da cuenta de que están mal. Como todo el mundo las hace, o como yo siempre las he visto así, no me detengo a pensar que realmente estoy actuando de una forma incorrecta y que eso me está afectando. Así que yo os quiero regalar un cuadro que puede ayudaros y que me puede ayudar a mí si realmente, cuando estoy tratando algún tema con una persona, saber si estoy discutiendo o si realmente estoy hablando solamente con esa persona, ¿vale? Y el cuadro es así, ¿no? Lo que me tengo que preguntar es, o por lo menos lo que tengo que afirmar es, vale, estoy discutiendo cuando mis palabras expresan, si mis palabras cuando yo estoy hablando expresan lo siguiente, entonces estoy discutiendo. ¿Qué cosas? Bueno, si cuando yo hablo con una persona tengo que elevar el tono de voz, o elevo el tono de voz para que se me escuche más, entonces estoy discutiendo con esa persona. Si utilizo insultos, si utilizo malas palabras, palabras que son feas hacia esa persona, estoy discutiendo. Si estoy usando el sarcasmo o me estoy riendo de su punto de vista o de su opinión o estoy ridiculizando, entonces estoy discutiendo. Si estoy exagerando lo que esa persona me está diciendo, ¿por qué exagero eso? Estoy llevando a un extremo lo que esa persona me ha dicho con el objetivo de sacarla fuera del diálogo, ¿no? Cuando miento, cuando digo algo que no es cierto, cuando miro a esa persona y mis palabras son prejuiciosas. ¿Qué es prejuicioso? Cuando me he adelantado en concluir que sé lo que esa persona está pensando. Estoy discutiendo cuando hago eso. Ahora, esta es la forma, ¿vale? Estas son formas que me ayudan a saber si lo que estoy haciendo es discutiendo, pero también necesito evaluar la motivación. ¿Por qué estoy conversando con esta persona? Que eso es justamente lo que busco. Estoy discutiendo con alguien cuando mis palabras buscan lo siguiente. Cuando mis palabras buscan ganar. Cuando estoy hablando con una persona y mi objetivo en esa conversación no es ayudar a esa persona, sino es que yo gane esa conversación, que yo quede por encima, o cuando mis palabras juzgan a esa persona, no le dan la oportunidad que se pueda expresar, o cuando estoy tratando de reafirmar lo que yo pienso, lo que yo creo, o cuando yo condeno con mis palabras a esa persona, o cuando, que esto es muy sutil, cuando lo que trato es de forzar a que esa persona haga lo que yo quiero. Eso se llama manipular. Se puede manipular de muchas formas. Se puede hacer agresivamente o se puede hacer a través del victimismo. Manipulo emocionalmente a una persona para que haga lo que yo quiero, ¿no?
Seguro que nadie ha hecho eso con su esposa, con su marido, con su jefe. O seguro que nuestros hijos no hacen eso con nosotros constantemente. Y por último, otra cosa que me puede ayudar a saber si estoy discutiendo es cuáles son los resultados de esa conversación en mí y en la otra persona o las otras personas con las que estoy hablando, ¿no? ¿Qué es lo que producen mis palabras, ¿no? ¿Producen dolor? Cuando digo algo, ¿lo digo para hacer daño a esa persona? ¿Esa persona se siente dolida? ¿O genera distancia? Cuando yo hablo con esa persona, ¿he generado distancia con ellos? A veces el problema no es que esa persona se distancie porque tiene una mala reacción por lo que yo le estoy diciendo, sino es mi actitud hacia esa persona. Cuando yo discuto con alguien, no quiero estar con esa persona. Eso produce un distanciamiento de mi parte. Quiero apartarme, ¿no? O generan amargura en mí, o generan chisme. A veces tengo una discusión, un desacuerdo con alguien, y lo que hago es cuando termino de discutir, empiezo a darle vueltas a eso en mi cabeza, y la primera persona que se acerca a mí, le vomito todo lo que ha hecho la otra persona, lo horrible que ha sido, lo cabezota que es, etcétera, 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 ¿no? Genera chisme, murmuración o rencor. Anoto ahí, qué horrible esta persona, ¿no? Que ve que mi mujer no me entiende y es que no me entiende, o mi marido no me entiende, ¿no? O mi amigo no me entiende, ¿no? Y guardo rencor de eso, ¿no? Lo guardo. Y es muy útil porque todos estamos tentados a caer en discutir. Somos adictos a eso, ya lo habéis visto, ¿no? La cita esta forma parte del ser humano, ¿no? Y es muy, muy importante tener una herramienta que espero que Dios use para que cuando comience a tener una conversación, saber cuándo se está empezando a convertir en una discusión y cuándo estoy siendo tentado, ¿no?, a caer en eso. Ahora bien, ¿qué le dice? Porque esto es lo que Pablo, hemos dicho al principio que Pablo se enfoca en la problemática que había en la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿No? Y es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Porque Pablo le da dos directivas para tratar a las discusiones. Pablo le dice a Timoteo que hay dos cosas que él sí puede hacer para evitar discutir, ¿no? Ya he dicho hace un ratito que para Pablo el interés principal es cómo debe lidiar Timoteo con las discusiones, ¿vale? Más que la respuesta de las personas que están discutiendo y la corrección es cómo Timoteo tiene que manejar la discusión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las discusiones hacen algo muy interesante, ¿no? Las discusiones encienden nuestro orgullo. Hay algo que hay dentro de nosotros, con lo que lidiamos todos los días, y la discusión es como, cuando uno entra en una discusión, es como a la gasolina le acercas una llama, ¿no? Le acercas una llama y dices, bueno, no se va a inflamar, ¿no? Es todo lo contrario, muy posiblemente se encienda, ¿no? Pero además las discusiones hacen algo muy interesante, ¿no? Las discusiones nos muestran que nos hemos entregado a un ídolo. Y esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. No importa si tienes la razón o no. No importa que tengas razón. Cuando tú empiezas a discutir con otra persona, cuando tú te enzarzas en una discusión, algo ha pasado dentro de ti. No lo digo yo, lo dice Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen vuestras guerras y vuestras contiendas? Vienen de algo, eso es lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, viene de algo que tú quieres mucho. Algo que acabas abrazando como una necesidad. Y si eres cristiano, en ese momento has expulsado a Dios de ahí. Has dejado de estar conectado a su amor y a su satisfacción y ahora necesitas tener la razón, ¿no? Y te conviertes en un esclavo de eso. Además, la forma, aquí dice, lo llama palabra de verdad, ¿no? En el versículo 15, ¿no? Le dice a Timoteo que se encargue de ser alguien que maneja bien la palabra de verdad, ¿no? Pero la forma en la que uno usa esa palabra de verdad puede descalificarme y puede mostrar lo lejos que estoy de lo que digo creer, ¿no? Si la Biblia dice
que el Evangelio tiene que ver con lo que Cristo ha hecho para mí, que me cambie, me transforma y empieza a reflejar aspectos de su carácter en mí, Cristo se caracteriza por ser manso y humilde de corazón. Así que la forma en la que yo use esa verdad, si me lleva a la discusión o a la contienda, me descalifica. Es una contradicción entre lo que creo y lo que vivo. Y vamos a mirar un poquito más de cerca la primera directiva, ¿no? Porque para ella Pablo utiliza un verbo. Pablo utiliza el verbo procura, ¿no? Fíjate, como decía antes, cuando hay un problema, normalmente nosotros nos enfocamos principalmente en el problema, especialmente si es un problema que se manifiesta en otras personas. Pero no sé si te has dado cuenta que Pablo lo hace al revés, porque la primera directiva que le da a Timoteo para tratar con las discusiones es algo que tiene que hacer Timoteo, tiene que ver con él. Él le dice que procure dedicarse o presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea, le está diciendo, mira Timoteo, ¿sabes? Antes de enfrentar esto, tienes que exponerte a Dios por medio de lo que Él ha dejado registrado en la Escritura. Necesitas exponerte a esto. A ver, este versículo normalmente cuando se enseña o cuando se habla de él, se enfoca en el conocimiento de la Biblia. Normalmente lo que se enseña es, bueno, en realidad Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que tiene que hacer es conocer mejor la Biblia. Que realmente tiene que conocer el contenido, la doctrina, todo eso, ¿no? Tiene que ser alguien mejor informado, ¿no? Pero el punto no es eso. El punto no es lo que yo conozco que Dios dice de Él solamente, que no digo que esté mal, que es necesario, sino cómo lo que conozco acerca de Dios me está cambiando a mí, que es muy diferente. Es totalmente diferente. O sea, Pablo no tendría sentido decirle, mira, Timoteo, tú necesitas ser una persona más informada. No. Tú lo que necesitas antes de tratar esto es ser una persona más transformada por Dios. Por eso utiliza la expresión presentarse a Dios aprobado, que no tiene que ver con conocer muchos conceptos bíblicos o poder explicarlos o poder enseñarlos. Tampoco con vivir una vida cristiana, sino presentarse a Dios aprobado es vivir una vida con un objetivo diferente, Jesús. El objetivo de la vida de Timoteo tenía que ser Jesús, tenía que ser Cristo. Ese era el objetivo de estudiar la Escritura, ese es el objetivo de conocer a Dios a través de las Escrituras, ¿no? Tener un objetivo diferente de vida, distinto. Además, también usa ahí Pablo la expresión que maneja con precisión, ¿no? Como digo, aquí Pablo nos está diciendo, mira Timoteo, tú tienes que saber mucho para responder a todo. Para usar la Biblia y responder a todas las situaciones que tú vivas. Y no digo que esto esté mal o que no haya que hacerlo, sino que el concepto, de hecho, el término griego que se utiliza ahí, con precisión, no está enfocado más en lo que él tiene que saber, sino está enfocado en no salirse a derecha o a izquierda. Eso es con precisión. Y la imagen, la mejor imagen de esto es la siguiente. Imagínate que tienes que cruzar un puente. Lo que Timoteo está recibiendo de parte de Pablo es decir, mira, necesitas conocer a Dios, ¿para qué? Para que no salgas, no te vayas a izquierda a derecha, para que sepas bien por dónde tienes que continuar. Y es muy relevante esto, porque Timoteo estaba luchando con un montón de personas que estaban recibiendo atención de la iglesia, que estaban siendo seguidas, que estaban poniendo en duda quién era él, y él era un hombre tímido, una persona tímida. Y lo que necesitaba era aferrarse al fundamento del carácter de Dios, de lo que Dios le había llamado a hacer, y él tenía que confiar en la realidad de que Dios estaba con él, ¿no? Y mantenerse ahí firme, ¿no? O como lo diría Juan, ¿no?
Juan lo diría de la siguiente forma, ¿no? Permanecer en el Evangelio. Eso es lo que necesitaba Timoteo, permanecer en el Evangelio, permanecer en la gracia de Cristo. No en sus capacidades, no en lo que decían otros, sino en lo que Jesús había hecho por él y decía de él. O de una forma que podemos entender nosotros mejor, él tenía que mantenerse expuesto al amor que Jesús le tenía. Él y nosotros, mantenernos expuestos al amor que Jesús le tenía. Eso es lo que realmente tenía poder, ¿no? Para enfrentar esta situación dentro de la iglesia. Claro, esto está muy bien, es un montón de información, ¿no? Pero déjame que pongas un ejemplo, ¿no? Todos miramos esta imagen y yo creo que todos sabemos lo que significa, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa. Cuando vemos un disco con un bordecito rojo y un número dentro, al lado de la carretera, sabemos lo que es. No es una piruleta, no es, no sé, no es una lámpara, es una señal de tráfico, ¿no? Y es una señal de tráfico que nos dice el qué. Que no podemos pasar de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué pone eso la señal? ¿Por qué indica eso la señal? ¿Cuál es el objetivo de esta señal? Supuestamente, aunque Leo piense lo contrario, pero supuestamente el objetivo de estas señales es un bien común. Me miráis con cara de no creeros esta realidad. Pero el objetivo de la señal de tráfico es un bien común, es evitar la muerte de personas, evitar situaciones de riesgo. Ahora, mi pregunta es, cuando veis este disco, ¿os mantenéis a 100 kilómetros por hora? No voy a decir que levante la mano quien no lo hace. Deberíamos hacerlo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Lo hacemos porque tenemos miedo a la multa a veces, si está la Guardia Civil por ahí. Si no hay nadie o estoy yo solo, estamos informados, pero no estamos afectados. No nos afecta. No nos afecta. La Biblia contiene información que por medio del Espíritu Santo tiene el objetivo de transformar lo que nuestro corazón ama. Eso es lo que necesita Timoteo. Eso es lo que necesita Timoteo para manejar bien las discusiones dentro de la iglesia. Para protegerse también y poder ayudar a esas personas, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando somos afectados, ese es el objetivo de Pablo con Timoteo, entonces el resultado de ese efecto del amor de Dios en nuestro corazón, afecta a todo lo demás. A nuestras discusiones y a la forma de manejar las discusiones. Afecta a todo en la vida. Ahora bien, algo que dice ahí claramente Pablo es lo siguiente: esto no es automático, esto no es mágico. Porque le está dando una directiva a Timoteo, le está diciendo que él tiene que procurar hacer algo, ¿no? Si nosotros queremos también ser transformados por Dios, si queremos percibir su amor, si queremos vivir ese tipo de vida a la que Él nos invita, nosotros somos responsables de buscar a Dios por medio de la Escritura. Nosotros somos responsables de conocerlo a Él, no solamente de ir a informarnos. Y yo sé, hemos cantado hace un momentito ahí con los niños que si quieres crecer, lee la Biblia y ora cada día. Sí, claro que sí. Pero leer la Biblia no es solamente un método mecánico con el que yo me siento bien porque estoy haciendo lo que Dios me pide. Es una invitación a su corazón. Es una invitación a conocer el corazón de Dios. Es una invitación a conocer el ser que me amó antes de que yo existiese y que vino a por mí a través de Cristo para poder conocerlo. Es una invitación a una relación de alguien tremendamente que supera todas las expectativas que yo puedo imaginar, ¿no? Es un encuentro. No es una obligación, es un encuentro, es una invitación. El Espíritu Santo me va a ayudar.
Es algo que yo hago, que yo pongo en marcha con las fuerzas que Dios me da, pero el Espíritu Santo no me va a obligar. No me va a obligar. Sí me va a ayudar. Sí tengo que esforzarme, es una disciplina. Igual que cuando estás con tu novia o con tu novio y tenías que levantarte para estar con esa persona. No era automático, ¿no? Tú ibas y tenías el encuentro con esa persona. Dios nos va a ayudar a tener ese encuentro con Él. Pero es responsabilidad de Timoteo y de nosotros hacerlo con diligencia, hacerlo con las fuerzas que Él nos da. Ahora bien, ¿cuál es la segunda directiva que le da Pablo a Timoteo en el versículo 16? La segunda directiva es evita. Y si te das cuenta, la primera es positiva, es una directiva donde Timoteo tiene que hacer algo positivo, procurar, y la segunda es negativa. Y si ves las cartas de Pablo, si las lees, te darás cuenta que Pablo utiliza mucho, en la vida cristiana, utiliza mucho este sistema de deja de hacer una cosa y empieza a hacer otra cosa, o hace una cosa y deja de hacer una, utiliza este mecanismo. O sea, la vida cristiana se trata de un cambio de hábitos, obviamente obrada con la fuerza de Dios, pero hay un cambio de hábitos donde uno abandona ciertas cosas y comienza a abrazar otras cosas, ¿no? Y esta es la dinámica que Pablo lleva a cabo. Y es más, cuando Pablo está dando directivas, Pablo no empieza diciendo, mira, esto es lo que tenéis que hacer. Pablo siempre comienza diciendo quiénes somos en Cristo por causa de lo que Él ha hecho. O sea, no es algo que yo hago porque necesito hacer para que Dios de alguna forma me acepte, sino por causa de lo que Dios ya ha hecho, porque yo ya no soy la persona que era antes de conocer a Jesús. Entonces ahora puedo empezar a vivir esto. No yo solo, sino con su ayuda. Y es muy, muy significativo esto, porque no soy yo, no es mi responsabilidad. Hay una parte que sí, pero hay otra parte que es la que yo no puedo hacer, que es en la que Dios se compromete, ¿no? Y que Dios ya ha hecho, ¿no? Dame una nueva identidad. Yo no soy ya quien soy. Yo ya no soy una persona que nací para discutir, sino nací para amar, ¿no? Y estoy en ese proceso. Ahora bien, lo que tenía que hacer Timoteo era justamente evitar, ¿no? Evitar, dice ahí en el texto, palabrerías vacías y profanas. Y gráficamente esto se vería como alguien que está caminando y de pronto hay un montón de gente discutiendo, hablando, en una discusión ahí de estas típicas que... No sé si habéis ido, seguro que sí, ¿no? Las reuniones de comunidad. ¿Cómo son algunas de ellas? Son terribles, son terribles. A veces yo recuerdo, Jorge, tú te acuerdas, ¿no? Nuestra mancomunidad son 250 propietarios o algo así. Las reuniones de mancomunidad eran horribles. Ya no, gracias a Dios ya no van casi nadie, o sea que ha mejorado, ¿no? Pero eran reuniones de 4 horas, 4 horas. Y cuando llevaban 1 hora hablando, venía alguien y volvía a tocar un tema que se había hablado antes y no se llegaba a ningún... Era totalmente... Yo llegaba a casa y decía, he perdido 4 horas de mi vida. 4 horas. Bueno, Pablo lo que está diciendo a Timoteo es, cuando tú veas esta situación, lo que tienes que hacer es rodéala, ni siquiera atraviese, rodéala, evítala, pasa de largo. De hecho, justamente en griego, esa palabra tiene el sentido de rodear, de esquivar, ¿no? De apartarse, ¿no? No considere eso, no pierdas tiempo en eso, no sirve de nada, ¿no? Ahora, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Que solo podía tener conversaciones profundamente teológicas? ¿No podía hablar de otra cosa? ¿Solamente tenía que hablar de la Biblia y de... No, eso no es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que le está diciendo es, mira, escápate de algo que puede ser muy peligroso para ti, ¿no? Porque el mayor peligro era que Timoteo podía ser tentado a caer en discusiones inútiles. Se podía enzarzar a discutir con personas dentro de la iglesia que luego al final eso no servía para nada y era perjudicial para él, le afectaba a él, ¿no? Cosa que, como he dicho antes, ni tú ni yo estamos libres de ellos, ¿no? No estamos libres de usar lo que conocemos, nuestra verdad, para tratar de ganar una discusión y encontrar reconocimiento o seguridad en ello, ¿no? Muchas veces
discutimos porque queremos tener la razón y eso nos hace sentirnos, no sé si va a pasar alguna vez, ¿no? Sobre todo si eres una persona que te cuesta discutir con otro y cuando sientes que en cierta manera has perdido, empiezas a darle vueltas. Si hubiera dicho esto, hubiera ganado, y si hubiera dicho esto, lo hubiera replicado, y luego no sé qué, y hay una necesidad de sentirte alguien, de sentir que dominas la situación, una sensación orgullosa, ¿no? De decir, en realidad soy una persona con un carácter fuerte y nadie me puede ganar en las conversaciones, ¿no? Siempre llevo la razón. Todos en algún momento nos ha pasado esto, ¿no? Y si estás casado, te digo que te ha pasado un montón de veces, aunque tú me digas que no. En cosas incluso pequeñas y estúpidas, ¿no? Y Pablo podía caer Timoteo podía caer en esto mismo, ¿no? En esta misma dinámica, ¿no? Ahora, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Vale, entonces, si no puedo discutir, no puedo corregir a una persona, tengo que dejar a esa persona ahí y no le tengo que decir nada. Como no voy a llegar a nada, no tengo que decirle nada. Bueno, eso sería contradecir lo que el mismo Pablo estaba diciendo, ¿no? Que a Timoteo lo había enviado a la iglesia para corregir a estas personas. Lo que está diciendo Pablo realmente es que lo que tenía que hacer Timoteo era corregir bien. De hecho, corregir bien, y cuando digo bien, es no buscando la discusión, es una evidencia de que realmente amamos a Dios y amamos a la persona. Cuando corregimos bien, hay una evidencia de que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a amar a Dios en lo que estamos haciendo y a esa persona. Pero lo que realmente enseña el texto y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es lo siguiente. Está advirtiendo de que no debe de tratar de corregir a las personas que están cerradas. Hay que corregir a las personas que están equivocadas, pero no a las personas que están cerradas. Yo no sé si tú has vivido esta experiencia, pero seguro que sí. ¿Qué ocurre cuando tú tratas de corregir a una persona que está cerrada en sus ideas? ¿Tú crees que te va a escuchar? ¿Crees que está dispuesto a escucharte? De hecho, sea un aspecto teológico o no, lo que va a ocurrir es que no vas a poder influir en su vida. Y me refiero a una influencia espiritual, una influencia positiva, una influencia motivada por el amor. No puedes, ¿no? No vas a poder cambiar su forma de pensar. Es más, lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Lo que vas a lograr es que esa persona levante un muro y diga, no me interesa lo que me dices, eres un pesado, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y justamente lo que Pablo está diciendo es lo que dice este versículo en Proverbios, dice cuando escribió Salomón, ¿no? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. O sea, fijaos lo que está diciendo es, la persona que está cerrada, no la corrijas. Tú no puedes cambiarla. Tú no puedes cambiarla. No puedes cambiar a persona. Es más, si intentas cambiar a una persona que no quiere cambiar, ¿sabes lo que va a pasar? Van a pasar dos cosas. Tú vas a acabar pecando porque vas a acabar discutiendo con esa persona y esa persona va a acabar gritándote. Va a acabar pecando contra ti. Fijaos, ¿no? Se va a generar una guerra destructiva ahí. Y como digo, todo esto va a tener un efecto en mi relación con Dios, ¿no? En el momento que discuto, a Dios lo saco fuera de la ecuación, ya su amor, su perdón, todo eso se disipa y lo que quiero es ganar la guerra. Pero también algo muy relevante es que aunque la persona con la que estoy hablando, estoy tratando de corregir, es responsable de la forma que responda, si yo estoy tratando de ayudar a una persona o corregirla, dialogando con ella, esa persona responde mal, ella es responsable de cómo está respondiendo. Pero yo soy responsable también de la forma en la que expreso lo que quiero decir. Esto es lo que decía hace un ratito atrás. Hay formas culturales que parecen que están bien, pero que no están bien. Quizá yo soy una persona que por naturaleza soy brusco hablando y estoy acostumbrado a la brusquedad, pero mi brusquedad puede dañar
y puede ser de tentación para otra persona. Mis formas pueden ser ocasión de tentación para otro. Sí, la otra persona puede actuar mal contra mí, pero la forma en la que yo me dirijo a la persona es mi responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos cuando vivimos sumergidos en este contexto de discusión, ¿no? Cuando esto es un estilo de vida. Bueno, Pablo se lo dice ahí a Timoteo, ¿no? Le explica cuál es el efecto, ¿no? Justamente en el versículo 16, ¿no? Dice, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena, ¿no? Hay un efecto en estar enzarzado en esta forma, este estilo de vida, de vivir, ¿no? El primer efecto tiene que ver conmigo, ¿no? Me afecta a mí. Dice que, como he leído hace un momentito, los que son dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, ¿no? Es decir, me hace cada vez más insensible al amor de Dios y más esclavo a mis propios deseos, ¿no? Las discusiones alimentan mi necesidad de tener siempre razón. Me impide poder amar a las personas y servirlas, sino simplemente utilizarlas. Me hace necesitar imponer mi verdad siempre, ¿no? Y en realidad lo que está diciendo ahí Pablo es que es una espiral que comienza a deshumanizar a las personas. Me aísla de los demás, me hace cada vez más infeliz, me ciega y me vuelve egocéntrico. ¿Habéis visto? Esto ya es una cuestión práctica. ¿Habéis visto cómo son las personas que siempre les gusta discutir por cualquier cosa? ¿Qué tipo de personas son? ¿Son personas a las que les gusta la gente tener a su lado? ¿Son personas, no sé, agradables de tener cerca? ¿Cómo son sus vidas? Yo personalmente conozco algunas personas que les gusta discutir casi por todo y en el fondo manifiestan una vida amargada, de amargura. Una vida enfocada y centrada en sí misma. Son personas que no son libres, ¿no? Pero también otro efecto que tiene esto es justamente que afecta a otros, ¿no? Que es algo que se contagia. Y en el contexto está claro que estas personas que eran de influencia, estos maestros, están afectando a otros muchos y a su vez están afectando a la vida de estas personas, ¿no? Me encanta lo que dice Paul Tripp, ¿no? En su libro Guerra de Palabras. Quiero compartiros una cita acerca de esto, ¿no? De cómo nos afectamos y nos influimos. Y él dice lo siguiente, dice, Dios nos ha hecho para ser gente de influencia. Un esposo influencia a su esposa y viceversa. Esto me recuerda al dicho este, ¿no? De dos que se acuestan en un mismo colchón, se vuelven de la misma condición, ¿no? Bueno, Dios nos ha hecho así, que nos influimos mutuamente, para bien y para mal. Dice, los padres influencian a sus hijos. Los padres modelan muchas cosas que los hijos van a mostrar a largo plazo, ¿no? Los amigos influencian a sus amigos, que se lo digan a los adolescentes. El pastor influencia a su congregación y así sucesivamente. Y la manera más poderosa de influenciarnos unos a otros es usando palabras que animan, reprenden, explican, enseñan, definen, condenan, aman, cuestionan, dividen, unen, venden, aconsejan, juzgan, reconcilian, enfrentan, adoran, calumnian y edifican. La gente tiene influencia y las palabras tienen poder. No que las palabras tienen poder, esto no es la confesión positiva. Las palabras tienen poder porque las palabras nos afectan. Acordad lo que dice también Proverbios, ¿no? ¿Qué hace la blanda palabra? Afecta a las personas. No es que la palabra tiene en sí poder, sino el significado, la forma, la manera, afecta a las personas, ¿no? Influye en las personas. Y sigue diciendo Paul Tripp, esta es la forma en la que Dios lo diseñó. No está equivocado, no está mal, es el diseño de Dios. Así que nunca debemos minimizar nuestros pecados de comunicación. La forma en la que me expreso, la forma en la que hablo, puede ser una forma pecaminosa. Puede ser algo que me está afectando a mí, está afectando a otros. Está impidiendo que yo pueda disfrutar de Dios, experimentar de Él y que otros también lo puedan hacer, ¿no? Curiosamente, Pablo utiliza una ilustración muy fuerte. No he querido poner ninguna foto para no herir sensibilidades, pero utiliza la ilustración de la gangrena.
La gangrena es una afección que le pasa a los tejidos del cuerpo del ser humano. Es una bacteria que destruye el tejido y lo deja muerto, lo deja insensible. Sí, está ahí, pero no siente, no sirve, no sé si lo habéis visto, ¿no? Se quedan las extremidades negras, oscuras, ¿no? Y si no se trata de una forma radical, normalmente con la amputación, lo que logra es que la persona muera. La persona muere, puede morir por gangrena, ¿no? Fijaos que para mí es tremendo lo que está diciendo Pablo, es que cuando nosotros entramos en esa dinámica, esa forma de comunicación, de discusión, es como la gangrena. Nos mata, nos enfría, nos separa de Dios, ¿no? Nos hace insensibles. Y luego lo que hace Pablo con Timoteo, que es la tercera y última parte del mensaje, que vamos a ver de forma muy rápida, es poner en práctica esto, es decir, vale, ¿y esto cómo se ve? Fijaos, ¿no? Lo que pone es un mal ejemplo, ¿no? Y en estos últimos versículos, lo que hace Pablo es hablarle a Timoteo de un caso concreto de dos personas en la iglesia cuyo estilo de vida es la controversia, ¿no? Y son nuestros amigos Himeneo y Fileto. Así apuntad esos nombres por si tenéis alguna vez un niño. Himeneo y Fileto. No se sabe mucho de ellos. Sí se sabe que Pablo, una de las cosas que dijo Himeneo, no sé si recordáis de versículos anteriores, es que lo había entregado a Satanás. Es decir, Pablo había dicho, mira, no es que no era una posesión infernal, sino había dicho, mira, ¿sabes qué? Ha llegado un punto donde Dios me pide que no corrija a esta persona, que deje que fluya en su intención, en su forma de vida y que él mismo pruebe las realidades de lo que va a tener que experimentar y vivir, ¿no? De hecho, había más gente que estaba haciendo esto dentro de la iglesia, ¿no? ¿Pero qué estaban haciendo concretamente? Bueno, ellos estaban enseñando un tipo de cristianismo más atractivo y sofisticado, ¿no? Principio de una filosofía griega que consideraba que la verdadera vida cristiana estaba en tener más conocimiento, ¿vale? Un conocimiento especial, oculto, que eso realmente era lo importante, que la forma en la que vivías no era tan importante, que la manera en que te comunicabas no era tan importante, lo importante era tener conocimiento, lo importante era saber eso tan especial que nadie más podía saber, ¿no? Y que estaba oculto y solo era para la élite. Y en el contexto hoy en día sería alguien que comienza a mostrar un cristianismo, un evangelio enfocado en las emociones y en sentirse bien con uno mismo, ¿no? Una fe humanista que enfatiza el amor a uno mismo, que enfatiza el hecho de que Dios me acepta tal como soy, pero no quiere cambiarme, no hace falta que me cambie, a Él no le importa, o que no necesito reconocer mi pecado y luchar con la realidad de lo que soy, o que muestra a un Dios que en realidad, ¿sabes? Él no quiere que yo sufra, Él no quiere que yo pase por el sufrimiento, ¿no? Cuando la realidad es que la Biblia una y otra vez nos habla de que el sufrimiento tiene un propósito mucho mayor, ¿no? Que sintamos dolor, sino que es algo que nos acerca a Dios de verdad de una forma genuina, ¿no? Ahora, en todo este contexto, ¿a qué es llamado Timoteo? ¿No? Y con esto estamos terminando. Pues Timoteo es llamado a corregir con la verdad en amor. Y eso es algo que vamos a ver en los siguientes versículos, en los siguientes mensajes. Y como Timoteo, nosotros somos llamados a corregir diciendo la verdad en amor, pero no a discutir buscando la razón. Ese es el llamado de parte de Dios. Y claro, ahora llegamos a este punto de decir, bueno, está bien, vale, ya sé que soy una persona que discute mucho, veo esa tabla que has enseñado hace un ratito y me doy cuenta que casi la mayoría de las conversaciones cumplo la quiniela, ¿no? Se cumple la quiniela conmigo, ¿no? Y vale, yo sé que tengo que exponerme a Dios, yo sé que sé todo esto, pero ¿y qué pasa conmigo si es que me doy cuenta de que sigo lidiando con esto? Bueno, yo quiero, fíjate, voy a hacer algo un poco extraño, ¿no? Yo quiero hablarte de un chico joven que se llama Loran Schauer. Es americano. Es un chico que con 19 años sufrió un accidente muy grave, muy grave. Cayó desde una altura de unos 15 metros con una máquina de estas de apilar palés,
no sé cómo se llama, un torito de estos, pero que conduce, una traspaleta de estas, cayó de 15 metros, esa traspaleta pesaba 4 toneladas y le cayó justo encima. Milagrosamente logró aguantar con vida, lo rescataron, lo llevaron al hospital y lo tuvieron que intervenir. Y le hicieron una de las intervenciones más difíciles que hay. Le amputaron la mitad del cuerpo, del ombligo para abajo se lo amputaron. Perdió la mitad del cuerpo y perdió la mitad de un brazo también. Lo más asombroso de esta historia no es la recuperación de este chico. Lo más asombroso es la historia de su novia, de Rachel. Este chico tenía una novia antes del accidente, pero después del accidente esta chica continuó a su lado cada instante, cada momento. Dice el sitio donde he consultado la información que durante 3 veces se despidió de él porque moría, no soportaba el tratamiento porque iba a morir, ¿no? Pero no, sobrevivió. Y Rachel no solamente se quedó con él, sino que en el año 2021 se casó con él. Se casó, formó una familia con él. Loren no iba a poder tener hijos, no iban a poder tener hijos. Se casó con un chico que iba a ser dependiente toda la vida. Toda la vida. Totalmente dependiente de ella, ¿no? Cuando uno mira la realidad de quién es y de quién soy, y veo que hay cosas que no puedo superar yo solo. En el fondo soy como este chico, ¿no? Soy como Loran, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder lidiar con estas cosas? ¿Cuál es la clave para poder decirle no a las discusiones, para decirle sí a Dios, para poder permitir que nuestras palabras, que nuestra forma de corregir, de enseñar, muestren a Cristo y no muestren nuestra realidad? Es cuando veamos que nosotros somos Loran, somos como ese chico. Yo me acerco a lo que Pablo está diciendo a Timoteo y digo, la verdad, yo estoy incapacitado para poder hacer eso. No tengo la capacidad, no puedo. No tengo el poder. Estoy como Loran, me falta la mitad del cuerpo. Pero si miramos el Evangelio nos enseña que Cristo es como su novia, como Rachel. Loran depende de Rachel, nosotros dependemos de Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sin Él. Nada que obviamente magnifique su persona. Así que la clave es que seamos impactados nuevamente por la palabra de verdad, que no es más que Jesús, no es un concepto, no son simplemente teología. Es la persona de Jesús. Jesús y el Evangelio nos recuerda que se comprometió con nosotros. Nosotros éramos y seguimos siendo inválidos, incapacitados. Y Jesús no solamente se ha comprometido, sino que se ha casado con nosotros. El Evangelio nos casa con Él, nos casa con su amor, con su ayuda, con su compañía, con su compromiso de cambiar nuestro corazón, para que podamos amar como Él, podamos disfrutar de Él y podamos amar al resto. Cuando eso impacta, cuando de pronto me doy cuenta de cómo estoy yo y de su compromiso de Él conmigo, y eso afecta a mi corazón, ¿sabes qué pasa? Que ya no necesito discutir, no necesito ganar. No necesito ganar, no necesito llevar la razón. Ya no es atractivo para mí es atractiva otra cosa. Para mí es atractivo ser como Jesús y dejar que Jesús sea el que se muestre a través de mí. Esa es la clave para lidiar con esto y para otras cosas. Y esa es la clave que Pablo quiere que Timoteo recuerde. Así que quiero tomar un momentito y darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude a volver a recordar esta realidad que no es más que el Evangelio otra vez.
Señor, yo quiero darte gracias porque necesitamos y yo necesito volver a abrir los ojos a mi propia realidad, a mi propia incapacidad de poder vivir sin ti, de poder encontrar la plenitud de lo que es vivir. La facilidad de engancharnos, no solo en discusiones, en nuestra opinión, en usar a las personas, en usar nuestra boca para maltratar, para dañar o buscar nuestro propio beneficio. Señor, gracias porque en esa realidad tan latente, tú te inclinaste y dijiste, ¿sabes? Ven a mí y yo me voy a comprometer contigo, yo te voy a perdonar, yo te voy a cambiar, yo te voy a mostrar mi corazón y te voy a dar el regalo de que puedas experimentar lo que yo experimento cuando me acerco a ti. Señor, perdón por la insensibilidad, por lo fácil que olvidamos esto. Y gracias porque cada semana tú nos recuerdas esta realidad y eso es lo que tiene poder. No son tus peticiones, no es tu voluntad, en el sentido de ley sino es el corazón que hay detrás de todo. Ayúdanos a ver la pasión que tú tienes hacia personas perdidas, hacia personas torpes, inválidas, incapacitadas como nosotros. Queremos que Jesús nos tome en brazos otra vez y queremos caminar con Él y queremos amarlo más, Señor. Así que bueno, te pedimos que tú hagas tu parte, Señor, que nos des fuerzas para exponernos a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén.